Muy buenos días, este es el video número 198 y estamos estudiando entonces el libro de, perdón, los escritos de Juan, de Primera de Juan, y ya nos van quedando muy pocas escrituras, ya vamos pronto a terminar todos estos estudios. Y aquí, todo este tiempo ha habido una larga trayectoria, ya desde el año 96, perdón, desde el año aquí 2016 hasta ahora, hemos seguido ininterrumpidamente estos estudios y como hasta aquí Dios nos ha permitido entregar este Evangelio a todo el mundo para que toda persona tenga la oportunidad de escuchar su Evangelio y de tomar una decisión sobre lo que quiere hacer con su vida. Así que vamos a continuar con estos estudios. Aquí vamos a ver, parece que estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, y aquí el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 19 nos tocaba leer, pero vamos a empezar en el versículo 18. Dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí, cuando dice ya es el último tiempo, yo quería volver aquí a ampliar un poquito el concepto, porque los tiempos del fin se refieren en la Biblia desde los tiempos de Jesucristo en adelante, desde la primera venida hasta la segunda venida. Todo ese periodo es el tiempo del fin. Y se usa este término porque la persona que se acercara a Dios debía conocer que este es el único tiempo, ¿ya? Que la persona tiene para poder entonces salvar su vida. Este es el único tiempo que la persona, la oportunidad, ¿ya?, de convertirse en una persona justa ante Dios. Pero esto, como tenía dos lecturas, porque el tiempo del fin, ¿cierto?, también es literal, en el aspecto de que sí hay un periodo de tiempo al final, que son 3 años y medio, que dura la gran tribulación de la destrucción de todo lo que está del sistema, ¿ya? Ciudades, todo tiene que ser totalmente destruido, para que entonces cuando venga Jesucristo tiene que renovar enteramente la faz de la tierra y levantar las maldiciones que hay y todo, y transformar la tierra en un paraíso. Esto va a ocurrir en el milenio. Pero aquí lo que yo quería hablar aquí, esta lectura, que es el tiempo del fin, que es el tiempo que la persona tiene. Así que si la persona nació en el año 800, ¿verdad?, y uno mira hacia adelante, entonces uno dice, bueno, faltan como 1200, 1300 años para que venga nuestro Señor Jesús, entonces ¿para qué me apresuro tanto?, ¿verdad? Sin embargo, toda persona, no importa en la época que haya nacido, para la persona es urgente correr por su vida, porque uno tiene que poner la vida que Dios le da, ponerla en el corazón, para que si la persona, aunque muera, lleva vida,
ahí ¿ve? Lleva mucho fruto. ¿Mm? Por eso es importante entender eso. Y que, porque nosotros no podemos estar pensando en que ahora es el tiempo del fin, ¿cierto? Y entonces ahora yo voy a correr. No, no el tiempo del fin es porque tenemos un tiempo limitado, un tiempo acotado. Y, y si no aprovechamos ese tiempo que tenemos y lo perdemos y lo farreamos, ¿ya? Como se dice, entonces, ¿sabes? Quedaremos botados en el camino. Así que uno debe hacer todos los esfuerzos posibles. Aquí ya hemos visto que el camino de Dios no es algo fácil, no es algo como que usted va a una iglesia y entonces usted entrega el corazón a Dios y entonces usted ya es salva. ¿Cierto? Ya la persona como que tiene asegurada la salvación. El camino de Dios, ¿sabe? Ya vamos pronto a los 200 videos y ya vemos lo complejo que es todo el sistema de la conversión, en donde se necesita mucho trabajo, se necesita aquí mucha entrega, mucha perseverancia, mucho vocabulario, mucha educación, mucha instrucción. Y entonces el camino de Dios es un camino complejo, es un camino difícil, pero la razón, Dios faculta a la razón para que entonces pueda llevar a cabo esta tarea. Y Dios le da esa capacidad. Y por eso cuando dice ya es el último tiempo, dice, porque Él lo está escribiendo en el tiempo de Él. Imagínense, estamos hablando recién, Jesucristo hacía muy poco que había venido, ¿ya? Y el apóstol Juan aquí ya está diciendo que es el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque las personas tenían el tiempo acotado. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ya en el tiempo se le llamaba anticristo aquí no a alguien puntual, ¿verdad? No a una persona que iba a venir, sino el anticristo era todo aquello que era la mentira, ¿verdad? Que distorsionaba la verdad de Dios. Todo aquello que distorsionaba. Por tanto, el sistema del anticristo, ¿sabe? Aquí es toda la humanidad, ¿sabe? Aquí toda persona que no está aquí trabajando en el camino de Dios es un anticristo, está allá, se le dice anticristo porque está en contra de toda la ley. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Y como le digo, desde los tiempos, desde la primera venida hasta la segunda venida, es el tiempo del fin. Y aquí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí Jesucristo había dicho una parábola. Él decía, mira, aquí el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y esto se da mucho en las congregaciones, en que sí hay gente muy verdadera, muy sincera y entregada al camino de Dios, pero hay otros que son estos cristianos mimetizados, que se engañan a sí mismos, que creen que porque saben un poco ya creen que lo saben todo, y todo ese tema. Pero también estas escrituras se utilizan también mal, se utilizan mal porque aquí piensan que piensan porque la iglesia la componen las personas, la iglesia la componen las personas. Entonces
cuando dice salieron de nosotros, ¿ya? Ellos piensan que es el lugar físico. Ya, aquí este es el lugar de reunión, entonces si las personas se van, ¿cierto? Es porque no eran de nosotros, ¿cierto? Salieron de nosotros porque no eran. Y eso no es así, eso no es así. ¿Sabe? La persona que se está yendo puede ser que nosotros nos estemos yendo, ¿verdad? De la iglesia, ¿ya? Pero esto es eh, algo que no tiene que ver con un lugar físico. ¿Ya? Por eso a veces las personas permanecen en esos lugares, ¿verdad? Creyendo que estando ahí están en la verdad. Aquí vamos a ir al versículo 20. Dice, pero estamos en el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí la unción, acuérdense que es el bautismo, la entrega. Aquí cuando se le imponen las manos a la persona y se le entrega. Entonces, aquí la persona empieza, ¿ya? Ahí recién empieza a usar la cuota de conciencia. Y esa cuota de conciencia tiene que trabajarla durante todo el tiempo que le queda de vida para poder entonces potenciar esa conciencia. Esa cuota de conciencia tiene que crecer, 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 crecer. Por eso es muy importante el desarrollo racional en todo esto. Y tiene que lograr el entendimiento de las escrituras. Y dice, y conocéis todas las cosas, porque aquí, una vez que uno está asentado con una base y está construyendo una estructura santa, entonces desde aquí se puede ver toda la verdad y todo el espectro de las realidades. Por eso dice, conocéis todas las cosas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y por eso uno tiene que tener cuidado con estas escrituras apócrifas. Ya uno tiene que conocer bien y entender bien toda la ley, de manera que la ley sea el faro que alumbre, ¿ya? En los lugares oscuros en donde se esconde la mentira. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero aquí, ¿verdad? Si leemos estas escrituras en forma literal, por eso el apóstol Juan era un apóstol avanzado en esto, ya cuando escribió estos, ya era viejo, ya era avanzada edad, y entonces él ya aquí entendía que había madurado y había crecido, y entonces cuando entregaba el mensaje también lo entregaba a gente que también ya era madura en el camino. Por lo tanto, él hablaba y la gente entendía de qué estaba hablando. Por eso dice, el que niega que Jesús es el Cristo, si lo vemos desde aquí, desde el mundo, entonces uno puede decir, bueno, yo jamás lo he negado. Pero negarlos, aquí ve el término negar, el apóstol Juan lo toma como alguien que no está en la ley. Permanecer en esa condición es negar a la verdad, es negar la verdad. Por eso dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que no
reconoce, ¿ya? El que no reconoce el propósito para el cual nació, sino que lo rechaza. Y dice, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Estas escrituras se ven como muy literal, pero sin embargo no es así. El apóstol Pablo aquí, perdón, el apóstol Juan está hablando, ¿ya? de esta condición, ¿ve? De permanecer. El que permanece en ese lugar, ¿ya? Niega aquí la existencia. Por eso también nuestro Señor Jesús decía, él, hablando aquí, decía que si la persona permanece, ¿verdad? Ahí, era que no tomará por inocente a una persona, si la persona permanece ahí, tal como yo les hablaba ahí hace unos días, cuando uno presenta su currículum ante Dios y dice, Señor, mira, yo soy aquí, en una sola palabra puedo resumir todo lo que yo fui, intachable, ¿ya? Y Dios dice, ¿sabe? No te puedo tomar por inocente, no te puedo tomar aquí porque fuiste intachable, sí, pero permaneciste en la distorsión. Porque eso de ser intachable es a los ojos propios, y no según la justicia. Es decir, no según, no mirado desde aquí hacia allá, sino que mirado desde allá hacia acá. Y ahí la mirada está totalmente distorsionada cuando se mira hacia acá. Por eso Dios dice aquí que no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano es lo mismo que sale aquí. El que niega al Hijo, ¿ya? Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ve? El que confiesa, el que se da cuenta de la realidad, del por qué está en esta tierra. Aquí el versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿ya? Permanezca en vosotros. Toda la enseñanza, desde el principio, desde el origen, ¿ya? Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, aquí permanece, que trabaja, ¿verdad? Y se detiene, o se aquí se introduce en el corazón de la persona, entonces lleva vida, como dice ahí el asunto de los pámpanos, ahí cuando Jesucristo habla ahí en Juan, dice, permanece en vosotros, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa. Aquí es donde sale cuál es una de las promesas. Es la vida eterna. Pero acuérdense que está salvación y vida eterna. Dos promesas que Dios hace a la persona que entonces permanece aquí en la ley. Dice, os he escrito esto sobre lo que os engaña. Aquí para que estéis alerta. Aquí para que la razón entienda en qué consiste el engaño de este mundo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Nadie os enseñe, porque la persona misma va entendiendo y va desarrollándose y va creciendo. Y dice, os enseña, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Ve? Aquí el entendimiento, el espíritu de la ley, la razón misma, ¿cierto? Que es la que le empieza a dar vida a todo esto. Y dice, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira.
y dice, según ella os ha enseñado permanecer en él. Según ella nos ha enseñado aquí la enseñanza del mensaje. Siempre está apuntando hacia esa verdad. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Ya? Y pues dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, que no fuimos, que no trabajamos. Y si trabajamos, lo hicimos a media, nunca tomamos en serio todo lo que Dios nos hablaba, nunca, a veces el afán, ¿cierto?, se empieza a comérselo a uno y después uno vuelve aquí a lo que tiene pendiente, ¿ya? Y eso de estar interrumpiendo, ¿verdad?, aquí con muchas lagunas, ¿verdad?, entre un estudio y otro, y no hacer un estudio aquí que fluya, ya, en forma permanente. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Él aquí. Todo esto que se convierte en conducta. Aquí hace el énfasis. ¿Ya? El énfasis lo pone en las personas que convierten el camino de Dios, lo convierten en conducta. Aquí vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí le está hablando. Aquí le está hablando a las primicias, ¿ya? Personas que nacerán en la familia de Dios. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque procedemos de Él. Aquí las personas que iban a estar en la familia proceden de Él. Que es algo que Jesucristo trajo a la tierra. Ya conocemos esa historia de las primicias, pero cuando dice cuán amor nos ha dado el Padre, hablando de dio a su propio Hijo. Aquí lo entregó, aquí a la muerte. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí hay algo tremendamente interesante que hay que comprenderlo, ¿no? Aquí hay que detenerse, palabra por palabra. Dice, ahora somos hijos de Dios. Las personas que son las primicias se dan cuenta de la condición, de quiénes son. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Porque todavía no se produce la segunda venida de Jesucristo. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo venga, dice, seremos semejantes a Él, ¿ya? Seremos semejantes a Él, como Dios, aquí hablando de esa gloria. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos? Dice, porque le veremos tal como Él es. Y esta condición de le veremos tal como Él es, solamente, ¿ya? Porque aquí nadie puede ver a Dios como es, ¿cierto? Los ángeles no pueden ver, ¿ya?, a Dios tal como es, no lo pueden ver en toda su extensión, ellos lo ven en forma muy limitada, ¿ya? No lo pueden ver en otras partes, habla ahí, no lo pueden ver porque entonces morirían, ¿verdad? Debido a la potencia de su grandeza que Dios tiene. Y tampoco lo van a, los justos, por ejemplo, tampoco lo van a poder ver tal como Él es.
¿ya? También lo van a ver en forma más limitada. Pero aquí los hijos, ¿ya? Los hijos, aquí los que estarán en su familia, esos le verán tal como Él es. Podrán escudriñar todo de Él, le verán tal como es la realidad de Dios. ¿Ya? Esto me recuerda ahí en el Antiguo Testamento, en donde hay un relato, en donde ahí quería ver a Dios. Ahí había una persona que quería ver a Dios y solamente se puede mostrar de espalda. Aquí y también no vio nada, porque en realidad lo que vio fue una figura también humana, ¿ya? Así que porque eran personas muy literales. Pero aquí seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí los hijos la verán ahí. Y por eso dice, ahora somos hijos de Dios. Pero estos versículos aquí del apóstol Juan, que son los últimos ya en sus postrimerías de la vida, él aquí razona de esta forma muy madura y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo, hablando del proceso de la santidad que debe ocurrir ahí en el corazón. Y todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Ya, acuérdense que los 10 mandamientos son, aquí cuando habla de pecado, los pecados de muerte. Les voy a decir que hay pecados de no muerte. Aquí ya lo hemos visto, esto en las Escrituras. Y dice, todo aquel que comete pecado, entonces dice, infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley de los 10 mandamientos. La ley tipifica cuáles son los mandamientos de muerte, ¿ya? Que son los que hacen más estragos aquí en el corazón de la persona, ¿ya? Por eso están tipificados y están como una alerta, como una, aquí como una advertencia. ¿Ya? Diciendo, aquí ya conocemos también la historia de los 10 mandamientos, ¿ya? Que no fueron creados por Dios, ¿ya? Sino que Dios, cuando observa aquí la tierra virtual, se da cuenta, ¿ya? Cuáles eran las actitudes que hacían estragos aquí en el corazón de la persona, ¿ya? Y que lo llevaban a la muerte, que eran pecados que una vez que se cometían era más difícil volver. Y por eso se le advertía, como una advertencia, Dios los va anotando ahí y los enumera ahí en 10 y dice, mira, de estas son las cosas que tienes que cuidarte. Así que Dios advierte al ser humano cuáles son estos pecados ahí que lo llevan a la muerte. Acuérdense que el pecado, la persona puede cometer pecados, sí, pero ¿dónde está la consecuencia? Está en el corazón de la persona. Después cuesta mucho limpiar, cuesta mucho volver atrás, cuesta mucho. En fin, ya hay estudios sobre eso también, ahí en todos los videos. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo era la tarea que Él traía aquí a la tierra. Y todo aquel que permanece en Él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquel que peca porque está con la distorsión y está guiado por sus instintos.
está en esa condición. Por eso dice, no le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Se ve por la conducta, ¿no? Aquí, tal como ahí el apóstol Santiago decía, alguno se cree sabio, entonces muestre, ¿cierto?, por medio de su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El que practica el pecado es del diablo. Aquí está en esta condición, atrapado ahí, con los conceptos distorsionados. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí para deshacer todo esto, ¿cierto?, para ponerlo en evidencia y para que el ser humano pueda entonces escapar de esa condición. Dice, todo el que es nacido de Dios, y aquí vamos a aclarar esto, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, vamos a ver esto. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo nace la persona? Aquí. ¿Ve? Aquí, primero que todo, Dios despierta la razón. Por eso que aquí en Efesios 5:14 dice que la condición natural de la persona es que la persona está muerta. Acuérdense que Jesucristo lo que le decía a una persona que lo quería seguir, ¿ya? Él decía, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando decía, déjame porque voy a ir a enterrar a mi padre que murió, no, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Ve? Y aquí Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, levántate, ¿ya? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces aquí, porque está en esa condición, ¿ah? Entonces, cuando Dios despierta la razón, aquí en el bautismo, entrega esta pequeña, esta pequeña cuota de conciencia empieza a funcionar, ¿cierto?, mediante la ley de la fe y mediante los estudios de la verdad. Entonces, aquí la persona empieza a nacer. Aquí empieza a nacer la razón. Razón que no ha sido usada. La persona está ahí porque es gobernada por sus instintos. Ahora es gobernada por su razón. Una nueva vida. Una nueva vida, un nuevo corazón. Hay que renovar todo el corazón ahí. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, el que está trabajando en esta condición, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Tal como se pone el fundamento, ¿ya?, sobre el cual empieza a edificar la persona. Y el pecado, ¿cierto?, ya no es practicado porque la información ya está siendo reconciliada y ya no hay. La información de la distorsión va desapareciendo. Va desapareciendo y va quedando lejos en el pasado aquí, y la persona ya tiene un corazón nuevo, limpio, con un fundamento sobre el cual está edificando entonces todo esto. Por eso dice que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, porque está el fundamento ya puesto en él. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no puede pecar la persona, ya no puede pecar en el sentido de que ya no es la voluntad de la persona cometer pecado. Ya no está aquí la carnalidad en la persona, ya no está en esas conductas carnales. ¿Ya? Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿ve? Porque aquí se está formando y la persona ya va a llegar formada al final, o sea, va a llegar transformada. Y por eso hay que entender estas escrituras, porque
hay mucha creencia de que Dios, cuando la persona llegue allá y sea resucitada, entonces ahí Dios va a transformar el corazón de la persona. ¿Ya? Y eso es falso. ¿Ya? Dios no transforma el corazón de nadie. La razón de cada uno tiene que hacer su propia transformación. Y la persona tiene que llegar al final del camino, ¿cierto? Tiene que llegar transformada. ¿Ya? De manera que cuando Dios la despierta, ya la vida está puesta en el corazón de la persona. Y Dios solamente tiene que darle un cuerpo espiritual, nada más. ¿Ve? Transformar el cuerpo físico que tenía a cuerpo espiritual. Pero la persona llega allá transformada. Por eso dice, es nacido de Dios. Y también refiriéndose, aquí es nacido de Dios, refiriéndose a las primicias. A pesar de que aquí es el mismo proceso, porque pasan las primicias, también pasan los justos. Pero aquí también es nacido de Dios, también que ya conocemos la historia de las primicias. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve? En esto se manifiesta, aquí hay una diferencia notable. ¿Ya? Aquí hay un contraste tremendamente grande y una distancia, ¿ya? Abismante. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí, como una forma de identificarlo. El mundo es una cosa, ¿ya? El camino de Dios es otra cosa. Y se puede discernir ambas cosas. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿ya? Aquí desde que éramos un pensamiento en el corazón de Dios. Dice, que nos amemos unos a otros. Aquí parece que Dios está hecho, ¿ya? De amor. Dios está hecho de amor. Aquí es la esencia misma de Dios. Por eso cuando hablábamos de la moral, de la ética, de los mandamientos, hablábamos también de los valores, ¿verdad? Y todo esto que forma parte de la integridad de una persona, ¿ya? Y también aquí de todo el espíritu de la ley, que pasa a ser la parte integral, ¿ya? Integral de todo, ¿ya? Todo llevado para que la persona finalmente, ¿ya? Quede al final con una estructura hecha de amor. Queda hecha igual como está formado nuestro Dios, igual como está formado nuestro Señor Jesús, pero solamente las primicias. Acá los justos también, pero en un nivel ya mucho más reducido, un nivel ya mucho más acotado. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Acuérdense que desde que comenzó la creación misma, ahí todo esto ha venido ocurriendo, ¿verdad? Como dice ahí, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí no se extrañen si el mundo los rechaza. Aquí nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, a vida. Esto es también revelador. Aquí hemos pasado, tal como está aquí, estábamos muertos en el mundo y pasamos de muerte a vida. En que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque uno no puede aquí, porque lo que debe de desarrollar en su corazón es
es esta actitud de amor. Por eso están las leyes ahí, que dicen, haced todas las cosas con amor. Aquí versículo 15, por eso estamos en el capítulo 3, versículo 15, y dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ahí es como se fraguan todas esas cosas ahí en el mundo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí también refiriéndose a la entrega total, ¿ya?, de las causas que Dios nos entrega a través de los escenarios de prueba. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí el que tiene bienes de este mundo, aquí se refiere al principio, porque también en otra parte lo explica ahí en la Biblia, donde dice aquí, siempre y cuando tengas el poder para hacerlo. Aquí puedes ayudar a tu hermano, pero siempre y cuando tengas el poder para hacerlo, ¿verdad? Porque si no depende de uno, entonces, ¿qué puede hacer uno? No puede hacer nada, ¿verdad?, por ayudar. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí no de palabra. Aquí uno no puede decirlo, oye, mira, deseo que te vaya bien, deseo... El mundo está lleno aquí. Mira, muchas bendiciones para ti, ¿verdad? Aquí, que te vaya estupendo, que Dios bendiga a tu familia, que Dios... Aquí estamos llenos de eso, ¿sabes? El mundo. Y solamente de palabras, no de hecho, ni tampoco en verdad. Como dice ahí, la falta de consecuencia, en el que uno reparte con su boca, ¿verdad? Aquí solamente con palabras, ¿verdad? Aquí uno enriquece a todo el mundo, ¿verdad? Solamente de palabras, pero no de hecho. Y esto uno lo ve en las redes sociales, cómo se envían todas estas frases, ¿verdad?, unos a otros para desearse lo mejor y para aquí lleno de buenas intenciones, pero no de hecho. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Ya? En esto conocemos, en que son personas consecuentes, ¿ya?, que en realidad lo que creen lo están convirtiendo en conducta, que quiere decir están produciendo frutos. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así que aquí, si la conciencia nos está ahí molestando, entonces dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Aquí Dios se puede ver a través de la ley, uno puede entender alguna molestia que esté padeciendo, dice, y Él sabe todas las cosas. Dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. Debemos siempre buscar las respuestas aquí en la ley, ¿ya? Y debemos caminar con esa confianza que tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí es la forma de la permanencia. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el mensaje. Aquí dice el capítulo 4, ya estamos en el capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este es tremendamente importante porque uno tiene que, primero que todo, veamos a qué le llama espíritu. ¿Ya? ¿A qué le llama espíritu? Y dice: probad los espíritus. ¿Y de qué manera se hace esto? ¿Ya? Primero que todo, tenemos que entender, ¿cierto? Cuando hablamos del espíritu de la ley, ¿cierto? Hablamos del contenido que tiene, ¿cierto? Y hablamos de la estructura de la cual está formada y entonces empezamos a entender, ¿verdad? Por eso podemos discernir escrituras que son violentas, por ejemplo, ¿ya? Porque eso no corresponde al espíritu de la ley. La ley no usa palabras violentas para referirse al ser humano, ¿ya? Entonces, ahí está el espíritu de la ley. Entonces también aquí el espíritu del mundo. El espíritu del mundo también está conformado por este idioma violento. Por eso dice: probad los espíritus si son de Dios. Aquí viene algún razonamiento, viene alguna doctrina, algo que se encuentra ahí, entonces uno tiene que probar si son de Dios o no, ¿ya? Y esto uno también es probado en los escenarios de prueba, y también para saber si lo que está hablando el escenario viene de parte de Dios o Dios lo está probando a uno para que uno también pueda derribar conceptos falsos, ¿ya? Aquí conceptos falsos, por eso dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí a hablar la mentira, aquí a darle muchas expectativas a las personas que no son ciertas. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Y también aquí es importante, en el versículo 1, también es importante entender lo que Jesucristo decía aquí: por sus frutos los conoceréis. Aquí por sus frutos los conoceréis. Aquí, si la persona está produciendo frutos, es porque vienen de Dios. Pero si la persona aquí empieza a fingir, también se nota, también se manifiesta, también una persona no puede fingir siempre. Y entonces en el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa aquí, que es consecuente. Aquí está hablando de lo que cree y también de lo que hace. Aquí lo que cree lo convierte en conducta. Y dice, versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Primera de Juan, y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya en ese tiempo del apóstol Juan ya estaba ahí, se ha instalado. Venía aquí espíritu, ¿verdad? Estas doctrinas falsas ya venían. El camino de Dios ya lo estaban distorsionando. Todo el mensaje ya estaba siendo severamente distorsionado. Y esto es lo que llamaban el anticristo. Todo aquello que se opone, ¿ya? O que distorsiona la verdad de Dios. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido.
Y dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, cuando uno entiende los propósitos y todo, cuando uno, basta con que uno se ponga a trabajar solamente aquí y empezar a derribar los conceptos, aquí empiezan a caer la falsedad, empieza a caer la mentira, empieza a caer todo lo que está distorsionado. Empieza aquí a enderezar los caminos. Dice, ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye, ¿ve? Porque hay esa identidad ahí. Dice, nosotros somos de Dios, aparte, aquí nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, ¿ve? Ahí se identifica con el que conoce a Dios. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error ahí, ¿verdad? Por eso es importante aquí que la distorsión está aún dentro de la Biblia. Y ha sido contaminada aquí en muchos aspectos. La Biblia ha sido contaminada. Y ya hemos descubierto, ¿ve? Cuánta contaminación hay en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahí hay que, por eso cuando uno está afianzado en la ley de Dios, está bien fundamentado, entonces caen, todas estas escrituras falsas caen. Dice, el espíritu de verdad, entonces, y el espíritu de error. Aquí vamos al versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí el amor es de Dios. Es parte de la estructura de la cual está formada Dios. Por eso el amor, dentro de todos los estudios, ¿ya? El amor no es un valor, el amor no es una doctrina, el amor no es parte del fundamento, ¿ya? Sobre el cual se edifica, sino que el amor nace a partir de tener un fundamento, ¿cierto?, con todo esto, y de tener una estructura formada por todo el espíritu de la ley. Entonces nace el amor, ¿ve? De todo eso nace el amor de Dios. Y dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Ya lo conocemos a través de toda su creación, ya de todo lo que Él está haciendo con este mensaje. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí está revelado, entonces, de lo que Dios está hecho. Pero cuando habla del amor, aquí están estos dos niveles, ¿ya? Uno es el nivel de los hijos, que sí alcanzan el amor de Dios en toda su plenitud, pero está el amor de los justos, que ya es un nivel más acotado. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿ya? Porque el hombre no tiene, en su estructura natural, no tiene la condición de cómo fabricar amor. O sea, estando en esta condición, no puede nacer amor de la distorsión. ¿Ya? No están las bases que estructuran el amor como para que el amor nazca ahí y uno pueda con ese amor amar a Dios. Por eso el amor a Dios solamente tiene que nacer de una estructura que forma parte de Dios.
Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y por qué es tan importante amarnos unos a otros? Porque justamente los escenarios de prueba, o sea, por eso aquí hay harta gente, porque en este mundo, ¿ya? Hay harta gente porque eh, yo necesito desarrollarme, ¿cierto? La estructura del amor necesito desarrollarla dentro de mí. Y para eso está el prójimo, así que uno tiene que ir a practicar, ¿ya? Uno tiene que practicar constantemente. Nadie ha visto jamás a Dios. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ve aquí todo este amor, toda esta estructura, con la actitud con la cual tiene que formarse. Y como le digo, todo esto es producto. El amor viene a ser producto de todo este desarrollo. Aquí en el versículo 13, ya nos queda poco tiempo, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de su mensaje, el mensaje que contiene la vida. Pero ya entendemos, ¿verdad?, de qué se trata, que este mensaje, este espíritu de la ley, ya es como dice ahí, nos ha dado de su espíritu, entonces unido a la razón, entonces la razón puede darle vida al convertirlo en conducta, al producir los frutos, ¿ya? Pero por sí solo el espíritu no puede darle vida al ser humano, ¿ya? La razón tiene que recoger el mensaje. El mensaje no va a recoger al ser humano. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo, dice dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Una vez que se reconoce de dónde viene la fuente de la vida, de dónde viene la instrucción, la educación y todo lo que ya hemos hablado, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Aquí se produce esa comunión, esa identidad de ambas partes. El ser humano ya en esta altura está pronto aquí a terminar su proceso de santidad, como ahí lo explica. Y ya se produce ese encuentro con su Creador. ¿Ya? El amor es el vínculo de encuentro de Dios con el hombre. Aquí vamos a ir a versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es. O sea, si Él estuviera aquí trabajando, ya tal como lo hizo nuestro Señor Jesús, que también trabajó de la misma manera, ¿ya? Guardando la proporción, por supuesto, porque nuestro Señor traía muchas más tareas, ¿verdad? Aquí tenía que predicar, tenía que aquí tenía que morir, ¿cierto? Dar su vida, ya tenía que pasar procesos de tribunales, todo a lo cual fue sometido, ¿ya? Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, ya la persona no está aquí como en el mundo, con sus miedos, con esos fantasmas, ¿verdad?, que están ahí acosándolos constantemente con esos miedos.
aquí con eso de la incertidumbre, ¿verdad? Con eso de los terremotos, las catástrofes, los miedos que producen todas estas cosas, y también el mal que está en el mundo, que produce también mucho miedo a las personas. Pero en el amor no hay temor. Aquí la persona, cuando se entiende toda la realidad, ya uno camina con esa confianza al lado de Dios, teniendo a Dios en el escenario mismo, ahí, presente. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya no hay nada que temer cuando ya uno está en el camino de Dios, ya uno está en esto, ya aunque uno perdiera la vida, no importa, uno lleva la vida, la verdadera vida la lleva en el corazón. Y esa vida es la que, ¿cierto?, estará eternamente. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, ¿ya? En la condición en la que están. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido aún perfeccionado. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, el amor tenía que venir de Dios primero, ¿verdad? Por eso nosotros podemos amarlo a Él. Nosotros lo recibimos de Él. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. ¿Ve? Aquí la inconsecuencia. ¿Ya? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero aquí yo quería, cuando él dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, cuando dice nosotros le amamos a Él, es porque el ser humano, cuando está en esta condición, puede producir amor, ¿ya? Puede producir amor, es un productor de amor. Pero ese amor que produce la persona, que es a través de los frutos, ¿ya? Ese amor que produce es un amor que está, es un amor propio, ¿me entiendes? Es un amor en que la persona está formando la vida en su corazón. ¿Ya? Y dice aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿ve? Porque Él tuvo que entregarnos todas las herramientas para que nosotros pudiéramos producir ese amor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿ve? Entonces, los escenarios de prueba son ahí donde uno tiene que practicar. Y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí tiene que haber esa relación. ¿Ya? Tiene que verse esa relación. Por eso, nuevamente, la parábola de Jesucristo. ¿Ya? Una luz aquí no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos, ¿verdad? Aquí tiene que verse la luz que la persona lleva. Nos veremos en el próximo video.